Seguimos, estamos en la tertulia de este martes, que es 21 de julio del año 2020. Estamos con Federico Irazábal, Adolfo Garcé, Antonio Cardarello, Pablo Brugnoni. Estamos en mesa de análisis político, ahora bajando del nivel del gobierno nacional al gobierno departamental. Hablemos de las elecciones departamentales. Se acercan, se nos vienen. Las consultoras Cifra y Equipos divulgaron el jueves pasado sus encuestas más recientes sobre intención de voto en Montevideo para las elecciones del 27 de septiembre. Según el sondeo de Cifra, el primero que realiza esa empresa, si los comicios fueran hoy, el Frente Amplio sería el ganador con 53% ante 32% de la coalición multicolor. Un 15% dijo que todavía no sabe a quién respaldará o que votará en blanco. Dentro del Frente Amplio, el candidato con mayor intención de voto es Daniel Martínez con 23%, seguido por Álvaro Villar con 17% y Carolina Cose con 13%. Equipos Consultores, por su parte, informó que el Frente Amplio obtendría 55% y la coalición multicolor con Laura Raffo 34%. En la medición anterior, realizada en abril, el Frente Amplio tenía un punto menos y Raffo estaba igual, 34%. ¿Qué más? Bueno, 2% votaría en blanco o anulado, 9% todavía no definió según Equipos. Y dentro del Frente Amplio, ¿cuál es la distribución? Según Equipos, 20% Martínez, Villar 17%, Cose 15%. Hay un 3% de los simpatizantes frente amplistas que no resolvió todavía su candidato. Bueno, ¿están ya en modo elección departamental o no se sienten cómodos? ¿Quién arranca? Absolutamente. No sé, Peladito, empezá vos que sos el experto. Sí, estamos todos esperando tu análisis. Sí. Bueno, el peladito, claro, es Antonio Cardarello. Es el único peladito que tenemos en la mesa. Sí. Hoy venimos bien. Antonio. Parece claro que se mantiene el favoritismo del Frente Amplio visto en elecciones anteriores. Todas las encuestas, incluso hay alguna de estas empresas que presenta una serie de febrero, marcan una estabilidad bastante clara respecto a la intención de votos de una y otra fuerza política. Yo sé que Fito tiene una opinión contraria, pero yo creo que claramente, tanto por los resultados de las mediciones de opinión pública, como por los antecedentes y por el comportamiento electoral en Montevideo, parece claro que el Frente Amplio tiene todas las chances para mantener el gobierno departamental. Lo cual es clave. Creo que aparte de que tiene todo esto, el Frente Amplio tiene un interés claro en mantener el gobierno departamental y es más, diría que tiene interés en tener una victoria contundente. Digamos que todas las elecciones, desde que están separadas en el tiempo, lo que hemos visto es que salvo en el ciclo 2009-2010, el Frente Amplio tiene a nivel de las elecciones departamentales un desempeño incluso un poquito superior al de las elecciones nacionales. Y en las elecciones nacionales de octubre y noviembre pasados, ahí el Frente Amplio demostró que Montevideo y Canelones siguen siendo sus principales fuentes de respaldo popular. Incluso en el balotaje tuvo un respaldo en el torno del 55%, muy similar a lo que están marcando hoy las encuestas, que sería su votación. Si bien, como se sabe, no es lo mismo el voto en una instancia y otra. ¿Quién sigue? ¿Federico? Sí, ¿Tú? ¿O Fito? A ver, por una alusión tiene la palabra el tertuliano. Va, Fito, yo dejé que lo picara. Sí. Mirá, miren, yo coincido con Antonio, o sea, a ver, por todo lo que dice Antonio y sobre todo por lo que muestran las encuestas, claro, el escenario más probable es el triunfo del Frente Amplio Montevideo. Yo solo lo que digo es que no es tan seguro, para mí no es tan seguro, creo que es posible que la elección sea mucho más competitiva de lo que parece. Ya las encuestas muestran que es muy competitiva dentro del Frente Amplio, cosa que no se decía hace 6 meses atrás, o hace un año atrás menos, ¿no?
a ver, quizás hace 6 meses atrás se daba como por descontado, en cuanto Martínez dijo que estaba en carrera, se daba por descontado que Martínez iba a ser reelecto intendente. Hoy ya no hay nadie lo da por descontado, porque las encuestas muestran un escenario competitivo adentro del Frente Amplio. Yo lo que digo es que además de ese escenario competitivo dentro del Frente Amplio, me espero en el sentido que vislumbro un escenario competitivo entre los dos bloques, porque ya en el año pasado, una de las principales conclusiones del ciclo de la elección del año pasado es que había una fuerte demanda de renovación en los electores uruguayos, ¿no? Entonces, el año pasado vimos líderes nuevos, vimos el ascenso de muchos líderes nuevos. Maní Ríos, ¿no? Talvi, Vergara, Andrade, bueno, el propio Martínez. Es decir, hubo un movimiento hacia la renovación. Y creo que eso que estaba planteado el año pasado sigue estando planteado este año. Es el mismo ciclo electoral. Es el mismo electorado un poco fatigado, un poco desencantado, ¿no? El que está ahora esperando, yo creo que sin demasiado entusiasmo, por ahora, la elección de Montevideo. Entonces, primero, tener en cuenta el escenario demanda de renovación. Segundo, tener en cuenta el escenario COVID. En el mundo ocurrió una catástrofe, en Uruguay, ¿no? Se manifestó a su manera y el gobierno ha salido fortalecido en el manejo de la pandemia, y esto necesariamente, para mi gusto, necesariamente es viento a favor a la candidatura de Laura Raffo, es viento a favor. ¿Le alcanza el viento a favor? No. Precisa hacer una excelente campaña, precisa mucha militancia, ¿no? Precisa agarrar el Frente Amplio medio distraído, el Frente Amplio no está distraído, ¿no? Pero, a ver, yo creo que puede haber una competencia mucho más cerrada de lo que parece hoy, lo que muestran las fotos de hoy. Faltan los 2 meses de la campaña. Uh-huh. ¿Quién va ahora? No, me quedé pensando en lo de Fito, ¿no? Porque si la campaña se plantea en esos términos, si hay que leerla en clave continuación de la campaña electoral nacional, el resultado más probable es que el voto frente amplista sea broquele, ¿no? Y sea difícil encontrar fisuras, haya al revés un comportamiento de apoyo a la continuidad del Frente Amplio para no perder ese bastión, ¿no? Yo lo que digo es la renovación. Si una conclusión que sacamos el año pasado es estamos en tiempo de renovación, eso sigue estando presente hoy y más que ayer, diría yo. No, está bien, pero medio, entre octubre, noviembre y ahora está la pandemia. Y acá le paso la posta a Pablo, ¿no? Cuando hay una gran catástrofe, una gran crisis, un riesgo de desastre, sí, todo lo sólido se disuelve en el aire, como diría Carlitos Marx. Pero ¿a ti te parece que frente amplistas, digamos, más o menos desconformes con la gestión del Frente Amplio en la Intendencia, debido a lo que está haciendo el Gobierno Nacional con la pandemia, pueden llegar a volcarse a Laura Raffo? ¿Frente amplistas de qué hablamos, no? ¿De votantes del Frente Amplio? Claro. Sí, claro, votantes del Frente Amplio, sí. Votantes del Frente Amplio en octubre se pasaron, votantes de la coalición en octubre votaron a Daniel Martínez. Es decir, el tema es votante es una cosa y frente amplista es otro. Uh-huh. O blanco es otro, colorado es otro. El tema de la identidad. ¿Cuántos de los votantes del Frente Amplio en Montevideo son frente amplistas? Frente amplistas son, no sé, si vota la mitad de Montevideo vota al Frente Amplio, quizás, no sé, de ese paquete, quizás, no sé, el 70%, el 80% de ese paquete generosamente sean frente amplistas identitariamente, el resto son votantes, ¿no? Entonces, no sé, me parece que se exagera un poco con esa lectura. Bien, y entonces ahora ¿quién va? Yo puedo, Pablo, comentar un poco respecto a que seguramente es una elección atípica porque se prorrogó, por lo tanto al prorrogarse se junta con el presupuesto, por ejemplo, con la discusión del presupuesto y por supuesto porque hay una pandemia en el medio. Si va a predominar un efecto arrastre respecto a la popularidad nacional transferida a una popularidad de los candidatos del mismo signo en Montevideo, o por el contrario, un efecto de equilibrio y que donde la gente lo que hace es un poco lo que decía Emiliano, de abroquelarse en la medida que, bueno, si se ganó si el Partido Nacional ganó el gobierno nacional, no le demos todos los recursos y por lo tanto lo que hay que hacer es darle al Frente Amplio la Intendencia de Montevideo. No sé cuál de los dos efectos va a predominar, digamos.
Y lo que está claro es que hay una histórica, ya de 30 años, predominancia electoral del Frente Amplio en Montevideo. Yo igualmente reivindico siempre el momento decisivo y mágico de las elecciones. O sea, la manifestación ciudadana se da en las elecciones, no se da ni antes ni... recuerdo un poco el cuento de Isaac Asimov, ese que la elección en el futuro, que para nosotros ya es pasado, digamos, porque él lo escribió en el 55 y es una elección del 2008, se resolvía eligiendo a una persona, a partir de datos computacionales, se elegía una sola persona, y a esa persona se le hacían algunas preguntas para incorporar la arbitrariedad humana, digamos, y a partir de ahí la computadora daba el resultado electoral. Bueno, eso para mí es una distopía, digamos, es un futuro negativo y es algo malo. En realidad, la elección se decide en las elecciones, cuando la gente se manifiesta, y a veces los politólogos creo que exageramos un poco en la proyección de los resultados. Dicho eso, estoy de acuerdo, porque me imagino que Fito y Antonio, a pesar de que tienen ciertos matices, están de acuerdo en que hay un favoritismo claro del Frente Amplio, pero que bueno, que también un poco me imagino que hay que reivindicar esa competencia o esa posibilidad de competencia. Y donde claramente hay una competencia es en la interna del Frente Amplio, ¿sí? Y ahí creo que puede jugar mucho lo que dice Fito respecto a la necesidad de renovación. Villar está subiendo, está claramente en un proceso ascendente, y los dos candidatos, Martínez y Cose, compitieron en la elección nacional, en la interna uno y en la elección nacional el otro, y perdieron. Por lo tanto, ahí creo que tienen un lastre que en este proceso de campaña puede jugar en su contra. ¿Quién vuelve ahora? Creo que lo más sorprendente, a mí por lo menos, de las encuestas que circularon estos días, es la interna del Frente Amplio. Yo debo reconocer que hasta hace poco tiempo veía una pelea cabeza a cabeza entre Martínez y Cose. Parece ahora que Cose se ha relegado bastante. Y en realidad tendríamos que pensar un poco en las causas, ¿no? Es decir, habría que ver que a pesar del contexto de pandemia en el que están pasando cosas igual que impactan en la campaña electoral. Evidentemente hay acuerdos, apoyos, diálogos, incorporaciones, negociación, movimientos, no sé qué tan subterráneos o no, que de alguna manera están haciendo que los simpatizantes, o por lo menos quienes tienen intención de voto hacia el Frente Amplio en septiembre, se hayan inclinado cada vez mayormente por la candidatura de Villar. Dicho esto, igual, creo que hay un par de... ¿Y por qué no le pones alguna ficha al propio candidato? No, le pongo. Quiero decir, porque... ¿necesariamente son negociaciones, son acuerdos lo que hay detrás? ¿O es que el candidato, no sé, se está comunicando mejor, funciona mejor? ¿Ese factor cómo juega? Que lo estamos conociendo también. La postergación de las elecciones le jugó a favor. Le jugó a favor. Así como se ha hablado recurrentemente de que la postergación de las elecciones favoreció a la candidata de la coalición, a Laura Raffo, porque le dio tiempo para hacerse conocida, más allá de que ya era una figura pública. O Villar partió de bastante más atrás, era director del Hospital Maciel, pero por cierto que no tenía la llegada que tenía Raffo en los medios de comunicación, y este tiempo de posponerse las elecciones le da posibilidad. No sé, Federico, si te corto o querías... No, lo cortaste totalmente, sí. Quería agregar un par de cosas más que hacen al tema después me anoto yo. Quería agregar un par de cosas más de la campaña, que en realidad hay también un esfuerzo del Frente por nacionalizar la campaña. Incluso lo decía el propio Miranda, y lo manifiestan algunos de sus candidatos, particularmente Carolina Cose es la que más insiste con el tema, de incorporar en la discusión municipal temas que no son competencia de la Intendencia. Claramente, sí. ¿Sí? Y de confrontar, ya obviamente con un gobierno municipal, confronta directamente con el gobierno nacional, confronta directamente con el presidente, diciendo que el país cambió en estos meses, que bueno, lo que se viene. Y por otro lado, creo que por el lado de la candidata de la coalición,
le cuesta eso, le cuesta generar una identidad partidaria que sí los candidatos del Frente Amplio pueden exhibir y que en un departamento como Montevideo tiene un saldo favorable, tiene un arrastre positivo la marca Frente Amplio. El identificarse con el Frente Amplio en ese sentido le juega a favor a esos candidatos y no tanto a Laura Raffo con el hecho de incluso vemos cómo la presentan las encuestas, ¿no? Con qué sigla la presentan las encuestas. Y la presentan con algunas de ellas como CM, Coalición Multicolor. ¿No? Anteriormente, yo qué sé, Novik fue el candidato del Partido de la Concertación en su tiempo. Está bien, pero al mismo tiempo Laura Raffo habla, en sus propuestas habla de una coordinación muy fuerte con el gobierno nacional, ¿no? En una serie de asuntos. Y por otra parte aparece con frecuencia con el propio presidente de la República, Luis Lacalle Pou, o con ministros del gobierno, ¿no? Sí, no, sí. Pero no desde el partido del presidente. Entiendo. No, y ha hablado también recurrentemente de su relación con el director y subdirector de la OPP, que donde parten las transferencias que hace el gobierno nacional hacia los gobiernos departamentales. Entonces, está jugando esa carta también. No sé si Fede terminó. Sí, estoy. Yo creo que hay varias cosas para destacar. El Frente Amplio, por segunda vez, por segunda elección consecutiva, utiliza el doble voto simultáneo, que había sido su bandera, ¿no? De presentar candidatos únicos para los cargos ejecutivos, que por primera vez en el 2005, si bien había algún antecedente anterior, pero en el 2005 lo usó masivamente y alcanzó a ganar intendencias en el interior, pero en Montevideo se había preservado la posición de la candidatura única que en el 2015 por primera vez se abrió el juego y presentó 3 candidatos, ahora nuevamente, y mientras que por lado de la coalición multicolor, y esa es una de las críticas que se le hace, o de las limitantes, solo presenta un candidato, cuando podría bien haber abierto el abanico para rastrillar, como se dice. El Frente Amplio presenta 3 candidatos muy atractivos, 2 precandidatos presidenciales y uno que fue el candidato presidencial, o sea que no tienen que imponer la marca, son ampliamente conocidos. Villar en ese sentido partió de atrás y por eso decíamos que este tiempo le dio cierta posibilidad de recuperarse. Y creo que esto es importante porque en una de esas encuestas que salen marca cuáles son las preferencias electorales por zona. El Frente Amplio se impone en todo Montevideo, pero claramente el sitio más competitivo es la costa, donde justamente la coalición multicolor es más fuerte. Y a su vez a la interna, el que tiene más presencia en la zona de la costa es Daniel Martínez. O sea que la intención de Laura Raffo de debatir con Daniel Martínez o de presentarse como la alternativa de Daniel Martínez tiene 2 objetivos. Por un lado, elige su rival, se pone en pie de igualdad con el principal candidato de Frente Amplio al momento, que fue candidato presidencial, pero aparte le disputa el electorado de la franja de la costa, donde tiene más probabilidades de robarle votos al Frente Amplio, porque tanto en la zona central, como destaca en la encuesta, como en la periferia, ahí el Frente Amplio tiene una mayoría bastante más nítida, y ahí coincido con algo que decía Botinelli del error que pudo haber sido que Cabildo Abierto no presentara un candidato a la intendencia, que la coalición no utilizara el doble voto simultáneo y, por ejemplo, Manini fuera candidato, que probablemente tenía, como mostró la elección nacional, Cabildo Abierto le podía llegar a disputar votos en la periferia de Montevideo. Fito. Sí, yo quiero decir 2 cosas. Brevemente, sí, porque se nos termina el tiempo. Sobre el tema del rastrillo y de las múltiples candidaturas del Frente Amplio. Sí, por un lado, todos sabemos que conviene. Por otro lado, puede ser un problema, ¿no? Porque ¿cómo crece Villar? ¿Cómo ha crecido Villar? ¿Elogiando lo que hace la Intendencia? ¿Elogiando la gestión de Martínez? ¿O tomando distancia? Yo digo que parte del crecimiento de Villar tiene que ver con que toma distancia, ¿no? Por lo menos recuerdo una crítica muy sonora que tiene que ver con el tema de la basura en la ciudad. Entonces, ahí hay un potencial peligro.
como son 3 candidatos, bueno, por lo menos hay uno que critica. Y cuando critica a Villar, no, a ver, de alguna manera puede estar dando pie, puede estar facilitando las críticas que vienen desde el otro lado, desde el lado de la candidatura de Laura Raffo. Lo otro que quiero decir es, el margen de error es gigantesco. El margen de error en la interna del Frente Amplio es gigantesco. Son encuestas, por ahora son encuestas muy chicas, de pocos casos, ¿no? Y entonces el margen de error, estamos mirando, digamos, quizás con demasiada atención lo que está pasando adentro del Frente y tomando demasiado en serio este escenario terciado que luce razonable, pero que tiene un margen de error fuerte. Yo diría, miren, yo tengo una larga experiencia en equivocarme. Tómense con calma las encuestas, porque la verdad, sorpresas te da la vida te da sorpresas, Emiliano. Me suena eso, no sé de dónde. ¿Qué otras inquietudes habrán traído los integrantes de la mesa de análisis político? Nos enteramos enseguida, quedan pocos minutos en el final.